Bueno, seguimos aquí en este segundo conversatorio de este día, en este segundo encuentro virtual de las jornadas docentes y como lo hemos planteado desde la primera, queremos pensarnos y pensar cuál es el rol de toda la comunidad educativa y de todos sus integrantes. Y hemos pensado especialmente esta propuesta para nuestros jóvenes y para nuestros estudiantes. Hoy nos está acompañando la licenciada Melissa Davico, integrante del CIAF de la Municipalidad de Ucacha, y ella va a ser la encargada de moderar este encuentro. Además, nos acompañan estudiantes del IPET 409, secundario técnico de nuestra localidad, del Instituto Secundario Libertador General San Martín, del CENMA 346 de aquí de Ucacha y del Instituto Superior Clelia Fanny Castagnino de nivel superior. Y Lucas Hirsch, el licenciado, quien va a ser Melina a partir de este momento, quien va a moderar. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Quiero compartirles el currículum de Lucas Hirsch. Es un profesional doctorado en Ciencias Sociales, especialista en Ciencias Sociales, comunicador social, licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor en Psicología. Docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y docente del Instituto Superior Juan Chinoca. Es autor de diversos libros y artículos para revistas nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la educación, a la comunicación, el teatro y la subjetividad. Ahora sí, Lucas, te cedo la palabra, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por invitarme a ser parte de estas instancias y estos encuentros que implican poner en discusión las palabras y a partir de ellas poder pensar, esgrimir algunas ideas que nos ayuden a sobrellevar estos momentos y a ver qué podemos construir a partir de esto. En primer lugar, bueno, yo quería empezar esta charla con una pregunta. Y la pregunta tiene que ver cómo seguir siendo joven en tiempos de pandemia. Y yo creo que eso es una verdadera pregunta, porque hay preguntas de todo tipo, ¿no? Pero Lacan dice que hay una pregunta que es realmente verdadera y es aquella pregunta donde no tenemos la respuesta, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta verdadera en ese sentido porque la respuesta no la tengo yo, sino que la respuesta es parte de un proceso histórico que tendrán que llevar los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, sino también todos los que podemos acompañar a ese proceso para intentar dar una respuesta en esa praxis, en ese recorrido y en los diálogos que se puedan construir para intentar encontrar una respuesta a esa pregunta. Y digo que no solamente los jóvenes porque, como dice Saramago a veces en un cuento muy bonito que se llama La isla desconocida, a veces para ver la isla hay que salirse de la isla. Y bueno, a veces los jóvenes para poder verse ellos mismos también necesitan de la mirada de los otros, de los adultos, de los adultos mayores, también de los niños. Como nosotros los docentes también a veces nos sentimos interpelados por la mirada de los jóvenes, aprendemos de ellos, de los adolescentes. Entonces me parece que es en esa construcción, en ese entramado colectivo donde debemos encontrar esa respuesta. Y en ese camino yo lo que puedo ofrecer ahora es algunas interpretaciones posibles que intenten colaborar en ese diálogo intergeneracional que de alguna manera ensayen respuesta a este interrogante central que obviamente que nos interpela, que nos moviliza y que en ese camino es el que tenemos que ensayar de manera colectiva. Entonces vamos a empezar a tratar de dar sentido, de ponerle contenido a este diálogo. Y en primer lugar, hablar de juventud es una categoría, la verdad que compleja. Primero porque es difícil
poder sintetizar en una categoría la diversidad de actores sociales que pueden englobarse en esa categoría, ¿no? Porque la verdad es que hay jóvenes muy diversos, según... Primero, que es un tema además complejo en el sentido de que no es solamente una categoría, no es solamente un nombre, sino que también tiene que ver con una experiencia social, con una experiencia cultural, con una delimitación histórica como juventud, sobre todo que empieza a emerger en los años 60 y 70 para diferenciarse en la construcción identitaria de lo que son los niños, de lo que son los adultos, y por lo tanto que empiezan a tener una identidad propia que los caracteriza, pero también porque hay diversas juventudes, como les decías antes, en una cartografía o en un mapa muy complejo que obviamente va a depender del estrato sociocultural al que ese joven o esa joven pertenezca. No es lo mismo la experiencia que puede hacer un joven en este proceso de pandemia, donde puede tener el resguardo estar al resguardo de su casa y tener los recursos tecnológicos para acceder, por ejemplo, a las instituciones educativas, y aquel otro joven que vive en un contexto mucho más desfavorable y donde no tiene esos recursos. También la juventud es muy diversa según la actividad que realiza. No es lo mismo un joven que puede dedicarse a estudiar solamente o aquel que además tiene que trabajar, ¿no? Ellos son jóvenes diferentes. También el territorio en el que habita ese joven, no es lo mismo la juventud en un medio urbanizado que en un medio rural, en un pueblo que en una ciudad. Son distintas juventudes que atraviesan con distintas realidades y que se van construyendo de diferente manera. Y también, por supuesto, hay identidades muy diversas en el marco de esa juventud, subculturas particulares que tornan realmente complejo y rico el concepto, digamos, de juventud. Y también de género, no es lo mismo ser joven mujer que ser joven varón, o ser un joven que busca romper, por ejemplo, con la dicotomía de los géneros y se va construyendo en otro género diferente. Por lo tanto, es un concepto complejo que más que juventud habría que hablar de juventudes. Pero sin embargo, como nosotros estamos en una charla que tiene que ver con los desafíos de la escuela y para delimitar las posibilidades también de este conversatorio, de esta discusión, me voy a centrar en un tipo particular de joven que tiene que ver con los jóvenes en el contexto de la escolaridad, si se quiere, formal, ¿no? Entonces, los y las jóvenes estudiantes, a esa juventud me gustaría brindar o colaborar con algunas interpretaciones posibles, con algunas líneas interpretativas que nos permitan nutrir ese diálogo y formar parte de esa praxis necesaria para encontrar respuestas y construir caminos posibles a partir de esto que nos está pasando. Y en el marco de ese estrato que he seleccionado de jóvenes, me gustaría hacer dialogar en 3 dimensiones que tienen que ver con las emociones, con el aprendizaje y con la comunicación. Y esas dimensiones me gustaría hacerlas dialogar atravesada por un problema que me parece a mí central y que hay que ponerlo en discusión, que es el problema del sentido, ¿sí? ¿Y por qué es necesario problematizar el sentido ahora? Porque justamente si algo que ha ocasionado la pandemia es que ha puesto en tensión, que ha fisurado, que ha deconstruido, que ha desarmado aquellos sentidos prácticos que orientaban gran parte de nuestras vidas. Hasta hace unos meses nosotros sabíamos qué es lo que teníamos que hacer para ir a la escuela, cómo teníamos que dar las clases, cómo teníamos que aprender, cuáles eran nuestras salidas, cómo nos relacionábamos con los otros. Había un sentido práctico que nos orientaba en esa vida prepandémica. Bueno, a partir de ese acontecimiento que irrumpió en las estructuras
y que sacudió los subsuelos de la vida social y cultural y económica, y ni hablar sanitaria, realmente aquel sentido común donde convergíamos algunos acuerdos, se ha requebrajado, ha crujido, y por lo tanto debemos repensarlo nuevamente. Y además me parece que es particular pensarlo en el contexto de los jóvenes, porque ustedes saben que los jóvenes, muchos de ellos son adolescentes también, ¿no? Y entonces el adolescente tiene la característica particular de que como esa respuesta, como esa reacción a esas transformaciones tan profundas que devienen con la pubertad y que tiene que ver con transformaciones no solamente físicas, sino también emocionales y psíquicas muy, muy profundas. O sea que hay una ruptura muy fuerte entre ese mundo infantil, ¿no? En ese rol infantil, en ese cuerpo infantil, en esa contención que habita el sujeto en el marco de los otros significantes, como son las familias, o encarnado en esos padres que tienen el lugar de protección, digamos. Bueno, se produce una transformación muy fuerte internamente, una ruptura muy fuerte que rompe no solamente con ese mundo infantil, sino también como proceso histórico ha roto ese tiempo con el mundo de los adultos, ¿no? Entonces tenemos una ruptura interna muy fuerte, pero que en un contexto de, entre comillas, cierta habitualidad o ciertas rutinas más o menos establecidas, ciertas prácticas que eran constantes, había como una estabilidad exterior, digamos, que a uno le permitía transitar esas transformaciones. Obviamente depende de las particularidades de cada uno, pero con algún sentido determinado, ¿no? Entonces, ese colchón o esa estabilidad que no la tenía en el orden interno, en el mundo interno de mi subjetividad, sí la encontraba en el mundo exterior. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no solamente en estos jóvenes adolescentes la transformación y la ruptura acontece en el mundo interno, sino también que ese mundo externo que brindaba esa contención también se ha roto. O sea, hay un proceso de doble ruptura en este proceso pandémico en los jóvenes adolescentes. Un proceso de ruptura interno, pero también un proceso de ruptura externo donde hace bastante complejo o difícil brindar esos espacios de contención. Ya no está más la escuela, que era un espacio de contención sumamente importante porque, en la escuela presencial, digo, ¿no? Porque era el lugar del encuentro también con los compañeros, con los otros, con los docentes, donde uno no solamente aprendía, sino contaba un montón de aquellas cosas que le estaban pasando en el orden también emocional, afectivo, donde era el espacio también de organización de un montón de mis actividades, ¿no? Las familias también se han visto fuertemente impactadas por este acontecimiento y por problemas económicos, por problemas laborales que esto trae aparejado, que también es difícil brindar esos colchones emocional, y el grupo, que es generalmente el lugar donde a partir de la ruptura que yo tengo con esos padres de la infancia, busco la contención emocional, también se ha visto limitada porque, por la cuestión del aislamiento social, y donde la única forma de comunicarme es por medio digital. Entonces, la verdad que la ruptura se hace muy profunda porque es doble, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco del sentido, ¿sí? Porque es el lugar donde yo quiero llevar, y después vamos a ver cómo ese sentido impacta en las emociones, en el aprendizaje y en la comunicación. Y después vamos a tirar una propuesta, si se quiere, en términos prospectivos, un poco, una vez que analicemos esta situación, ver cómo podemos salir de ella y cómo podemos construirla, ¿no? Bien. Hablamos del sentido, nada más y nada menos. Bueno, el sentido tiene diversas acepciones, es decir, diversos significados que le podemos dar a esa misma palabra, hablando que el sentido es justamente lo que fabrica, entre otras cosas, los significados. Y todas esas acepciones, que a su vez vienen de distintas corrientes teóricas y demás, que no nos vamos a meter en eso ahora, todas colaboran en algún sentido para pensar aquello que nos está pasando. En general a todos, pero en particular a los jóvenes y a los jóvenes adolescentes. Uno puede pensar el sentido entonces como el fin que nos proponemos en alguna actividad, ¿sí? Es el fin, de alguna forma nos orienta en esa actividad, que queremos hacer con esa actividad, y eso nos
posible tener cierta claridad con aquella cuestión que hacemos. Ahora bien, en un proceso pandémico donde, digamos, aquella certeza o aquellos horizontes de certeza que orientaban nuestra actividad se ha licuado, se ha diluido. Hoy no sabemos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, si tenemos que tomar examen, si no tenemos que tomar examen, si vamos a volver, si no vamos a volver, cómo, si tenemos que evaluar, si no tenemos que evaluar. Para poner un ejemplo nada más en el ámbito escolar, pero podemos pensarlo en muchos otros ámbitos, realmente ese fin, ese horizonte de sentido que guiaba esas actividades, la verdad que se empieza a tornar un poco difusa, confusa, y hace que uno por ahí se desoriente, no sepa dónde encontrar el lugar y las formas para trabajar sobre esa actividad. Otra acepción que le podemos dar es que le marca una dirección posible al deseo. Mientras el deseo de alguna forma tiene que ver con el mundo de las emocionalidades y es la fuerza, la actividad que porque queremos algo, lo queremos tener y nos moviliza a hacer algo, eso que lo queremos tener en el orden de las profundidades está guiado en la superficie, podemos decir, por el sentido, por aquello que para nosotros tiene sentido y por eso lo queremos hacer, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre sentido y deseo, ¿no? Ya vamos a ver que a nosotros, por ejemplo, a los docentes y también a los estudiantes, se nos hace difícil, por ejemplo, lograr que se movilice el deseo por el conocimiento en este contexto pandémico. Y después vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta direccionar el sentido hacia un objeto de conocimiento y que, por lo tanto, haya deseo por aprender eso nuevo en este contexto? Otra de las acepciones interesantes para pensar el sentido tiene que ver con la idea de búsqueda. El sentido es la búsqueda. ¿La búsqueda por qué? Por tratar de entender, por tratar de comprender y explicar al mundo y a las personas. Pero fíjense en que hablamos de búsqueda. Si es una búsqueda, es algo que se está desplazando permanentemente, es algo que nunca lo encuentro del todo, ¿sí? Siempre está en falta, siempre lo estoy buscando el sentido. Yo siempre sé poner un ejemplo con los y las estudiantes, a partir de que traten de explicarme qué es, qué sé yo, este teléfono celular. Y entonces empiezan a dar explicaciones posibles, ¿no? Pero una explicación lo va llevando a otra explicación. Entonces me dice, bueno, es un artefacto tecnológico que tiene tal característica. Bueno, pero ahí ya saliste del celular y te fuiste al concepto de artefacto tecnológico. Ahora necesito que me explique entonces a qué te referís con artefacto tecnológico. Y bueno, entonces el artefacto tecnológico implica un dispositivo que... Bueno, pero ahí ya te fuiste a la palabra dispositivo. ¿Se dan cuenta? Entonces nunca termino de encontrar el sentido en un discurso, en un enunciado, sino que siempre es infinito la posibilidad de encontrarla. Pero sí lo que hace en esa búsqueda infinita por encontrar el sentido es la posibilidad de fabricar significados, que eso sí es más estable, porque los significados son acuerdos, convenciones que vamos logrando en una comunidad determinada, que manejamos un lenguaje determinado, etcétera, y que de alguna forma ordenan y tranquilizan nuestra conciencia, ordenan el mundo, le dan, bueno, esto al final convengamos que lo podemos definir de esta manera, perfecto, nos organiza ese caos del mundo. Ahora, ¿qué ha pasado? En semejante acontecimiento disruptor como fue la pandemia, esos significados anteriores que organizaban el mundo, que organizaban nuestras prácticas, que organizaban la escuela, que organizaban la familia, la verdad que han explotado por los aires. Y lo que ha generado es que estemos buscando nuevos significados que nos permitan manejarnos y saber, que nos permitan comprender lo que están pasando y por lo tanto a partir de eso saber cómo manejarnos en la situación en la que estamos. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en las tan diversas interpretaciones que uno por ahí encuentra en los sentidos que le quieren dar a este proceso pandémico. Entonces tenemos gente desde que habla de que tiene que ver con teorías conspirativas hasta otro que dice que, bueno, se recuesta en un costado científico, el otro en una crisis ecológica. Es decir, múltiples sentidos porque aún no logramos acuerdos, porque es algo tan disruptor, es algo tan novedoso, inesperado, que nos ha puesto en una situación de intemperie ante la certeza que nosotros teníamos antes del mundo y que nos resguardaba. Entonces estamos buscando nuevos significados y tratar de acordar nuevos significados que nos permitan un mínimo de comunicación y de consenso y de acuerdo.
Y en la escuela eso nos ha pasado también, ¿no? Es decir, volver a encontrar significados comunes que nos permitan desarrollar mínimamente una práctica de enseñanza y aprendizaje. Y es difícil y estamos todo el tiempo tratando de encontrar esos significados. Otra acepción interesante que nos puede dar lugar, digamos, a seguir pensando en lo que nos está pasando, tiene que ver con el sentido como aquellas significaciones que enlaza el sujeto con el objeto, con el mundo y con los otros. Es decir, el sentido funciona también como un lazo con esa realidad. Vieron que aquellas personas que ya no le encuentran más sentido al mundo o que no le encuentran más sentido a una relación, por ejemplo, con el otro, ¿qué hace? Se desengancha del mundo, ¿no? O el ejemplo paradigmático de la depresión, donde yo ya directamente me repliego sobre sí mismo y no tengo más vínculo ni con el mundo ni con el otro porque no le puedo encontrar sentido a eso. Por lo tanto, tampoco hay más deseo que me direccione hacia ese mundo, hacia ese estar en el mundo. Que en el caso más extremo puede llegar, por ejemplo, hasta el suicidio, ¿no? Y bueno, eso me parece que es interesante porque cuando tampoco las significaciones las podemos encontrar en la escuela a partir de, ya vamos a ver por qué, por las nuevas formas de comunicación y por cuestiones que han transformado la forma de aprender del sujeto en este contexto, hace que también se pierdan ciertas significaciones que nos enlazaban a la escuela. Directamente porque la escuela, que ese espacio, que los espacios no solamente son físicos, son también simbólicos, ¿sí? Y el sentido se inscribe en un universo simbólico. Ese universo simbólico desapareció. De un día para el otro, una semana tenemos que ir y el otro día ya no tenemos que ir más, ¿no? Entonces las significaciones que a mí me ataban a la escuela, me enlazaban a la escuela y me enlazaban a los otros, a los docentes, también se han debilitado, también se han licuado de alguna manera, ¿no? Y eso dificulta nuestras prácticas actuales y nos pone en esta situación un poco en la que estamos. Otra acepción interesante para pensar el sentido tiene que ver con que son aquellas significaciones que justamente nos dan impulso y valor, ¿sí? Yo siempre sé poner el ejemplo de cuando alguna estudiante o un estudiante va a rendir un examen en la uni o en el instituto y va en una situación absolutamente, en una situación de nervios, de estado de angustia. Y bueno, generalmente le pregunto, ¿no? ¿Por qué si tenés tanto miedo venís a rendir? Y me dice, y lo que pasa, profesor, que yo necesito rendir esto porque quiero sacar esta materia, porque me quiero recibir. Entonces, ¿por qué se somete a esa situación de temor? Porque tiene sentido para ella ir a rendir o para él ir a rendir, ¿no? Porque lo carga de significado a esa situación de estar a rendir y eso le da impulso y le da valor para enfrentar esa situación. Ahora, ¿qué pasa cuando esas significaciones sobre algunas cosas que nos están pasando no aparecen? ¿Sí? Bueno, o pierden sentido. Y la verdad es que cuando pierden sentido nos da poca gana de enfrentar eso, ¿no? Entonces, una cuestión para tener en cuenta. Por último, una de las acepciones que también es interesante es entender esto que yo un poco ya lo decía cuando mencionaba el sentido como pura búsqueda. El sentido como un devenir permanente, como algo que va pasando y va transcurriendo todo el tiempo y que es siempre cambiante, ¿sí? Y que además es paradójico. ¿Qué significa que sea siempre cambiante? Que, miren, vamos a dar un ejemplo muy concreto. Mientras para nosotros hace... era un absurdo, por lo tanto era un sinsentido, andar con barbijo y quedarnos encerrados en nuestras casas, no entraban dentro de las posibilidades de nuestro imaginario representativo, de nuestras representaciones mentales, ahora están cargadas de sentido, fíjense en cómo cambió el sentido. Y es paradójico porque al mismo tiempo que hay un sentido para algo, hay un sinsentido que va hacia el lado opuesto. Y el ejemplo que acabo de dar es contundente en eso. Es decir, mientras que ahora tiene sentido quedarse en casa, a lo mejor antes era un sinsentido quedarse en casa, ¿sí? Para cuidarse, porque no existía como parte de esa realidad posible, ¿sí? Entonces, fíjense en todos estos elementos que nos permite ir pensando cómo este sacudón que se ha pegado sobre el sentido de nuestras prácticas nos ha puesto en una situación completamente distinta
nos ha puesto en una situación de intemperie y de manera muy intempestiva, de manera muy rápida, que recién ahora estamos buscando y encontrando algunos elementos para pensar esto, ¿no? Y en este sentido, hablando de elementos, hay que entender también algunos componentes que desde al menos una tradición de la que yo manejo o que a mí me gusta, que conforman la totalidad del sentido, ¿sí? Porque el sentido no solamente tiene que ver con aquello que decimos, con lo verbal, que es importante, claro que es importante, porque yo a veces cambio un pequeño elemento de eso que estoy diciendo y me cambia el sentido de mi enunciado y de mi discurso, ¿no? Yo siempre les he comentado a los compañeros, ahora no tengo para escribir, o a los estudiantes, si yo pongo, vamos a comer chicos, sin coma, sin nada, es diferente si yo digo, vamos a comer, coma, chicos, ¿no? Entonces, fíjense en una coma, esa puerta giratoria es el infinito, diría Cortázar, fíjense qué bonito que define la coma. Con una coma me cambia el sentido de ese mismo enunciado, ¿no? Algo tan insignificante como una coma. Porque por un lado yo estoy diciendo que me voy a devorar los chicos y por el otro lado me estoy diciendo que lo estoy invitando a comer. Fíjense, en el orden de lo verbal, cómo puede cambiar el sentido. Pero no es lo más importante justamente en el sentido, sino que lo más importante del sentido tiene que ver, por ejemplo, con lo no verbal, con la forma en que digo aquello que digo, ¿sí? Por ejemplo, en la interacción cara a cara, ¿no? Aquello no verbal podemos hacer alusión al gesto, al lenguaje, a nuestra corporalidad, a la entonación. A mí me suele pasar en las aulas que les digo a mis estudiantes, bueno, chicos, con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Le digo, ¿le está gustando la clase? ¿Se sienten cómodos? ¿Se entusiasman? Y ellos me responden, sí, ¿no? Entonces, fíjense, en el orden verbal me están diciendo sí, me están diciendo sí, en un sentido de lo verbal, pero en el fondo me están diciendo con lo corporal, con su gesto y con su entonación que se están aburriendo, ¿no? Que no le está interesando y que no le está gustando. Y es decir, está jugando una figura de la ironía ahí. Por lo tanto, lo no verbal es mucho más importante en este caso, por ejemplo, que aquello que se dice. Van juntos, se complementan, son necesarios, son componentes que hacen ese sentido. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué ha pasado con esa interacción cara a cara donde ya no nos podemos encontrar? ¿Qué ha pasado con todo eso no verbal que colabora en la construcción del sentido sobre la información que manejamos, sobre aquello que decimos? ¿Es lo mismo escribirlo por una computadora donde le llegue ese mensaje, donde es verdad, se pueden ahí comprender muchas cosas, pero se está perdiendo también todo lo que tiene que ver con la entonación, con el lenguaje, con la corporalidad, diría Gossman, con toda esa teatralidad que hace que las cosas tengan sentido, ¿no? Entonces, realmente es mucho más dificultoso a veces en una mediación digital tratar de encontrarle sentido a nuestras prácticas, cuando todo es digital. Porque una cosa es que nos encontremos en algún momento y donde lo digital retroalimente la interacción cara a cara, y otra cosa donde sea absolutamente de manera digital, ¿sí? Donde se pierden un montón de cuestiones que colaboran con el sentido de nuestras prácticas. Entonces yo lo que tengo es un montón de información, pero lo que no tengo es lo no verbal, ¿sí? Y entonces ahí se torna hasta mucho más ambiguo, porque yo no sé dónde acentuar una cosa, yo no sé cómo interpretar esto otro. A veces nos pasan los mensajitos de texto cuando uno no tiene esto no verbal y dice, ¿pero qué me está queriendo decir con esto? ¿Estará enojado? ¿Estará triste? ¿No? Nos cuesta comprender porque nos falta ese elemento del sentido. El no tener este espacio, por ejemplo, escolar de interacción cara a cara es un problema que nos está afectando en ese sentido. Otra de las cuestiones fundamentales para pensar, digamos, en el sentido, tiene que ver con la alteridad, ¿sí? La alteridad, cuando hablamos de la alteridad, hablamos de un otro que hace posible el sentido, porque si el sentido viene con el lenguaje, con el discurso, ustedes saben que el lenguaje, aparte de ser un sistema de signos, es una institución social. ¿Sí? Se necesita de un otro que haga posible que lo que yo digo me esté escuchando, porque si no, no tiene sentido lo que yo diga. Y para que tenga sentido lo que yo digo, el otro me tiene que decir, sí, te estoy comprendiendo.
Si nadie me comprende, si nadie le confiere entidad a eso que yo estoy diciendo, ahí no hay sentido, hay un monólogo solo, cuasi delirante, ¿no? La alteridad es una dimensión constitutiva del lenguaje y es necesario que sea posible. Ahora, esa alteridad en un mundo digital, ¿sí? En un mundo digital se desdibuja. ¿Sí? ¿Por qué se dibuja? Y porque yo, por ejemplo, ahora le estoy hablando en realidad a un PowerPoint, no estoy viendo ningún rostro de ustedes, ¿no? Y además, cuando damos clases, generalmente se ven iconos, o a veces lo hacemos de manera también asincrónica porque funciona de determinada manera, entonces le mandamos un video. Yo no veo al otro, no sé lo que le está pasando al otro, no sé cómo lo está vivenciando, no sé cómo lo está experimentando. Me cuesta mucho conectarme con ese otro. Y lo mismo le pasa a ese estudiante, ¿sí? Con nosotros. Entonces, yo no puedo leer si sus competencias están funcionando adecuadamente al momento de entender eso que yo le estoy explicando, cómo está inscribiéndose en su capital cultural. Ustedes saben que si yo digo algo, por ejemplo, yo quiero explicar a un niño de 5 años la teoría de la relatividad de Einstein en clave muy abstracta, no va a tener ningún sentido eso que yo le estoy diciendo. Tengo que adecuar el discurso a ese otro, ¿no? Y cuando ese otro no está, cuando otro se me desdibuja, se me pierde, también se pierde el sentido de esa práctica, también se pierde el sentido de eso que estamos haciendo y también se pierde el sentido para comprender en términos de aprendizaje eso que me están explicando o que estamos intentando dialogar. Lucas, sí. Empezamos a buscar el cierre de esta pequeña jornada y te damos unos minutitos para que puedas ir cerrando ideas y ya te van a pasar algún comentario que ha llegado del público. Bueno, quiero cerrar porque me parece que es importante algunas cuestiones más porque tienen que ver con esto de pensar en nuestras prácticas y las prácticas de los adolescentes porque quiero llegar a ellos. Otra cuestión importante es el contexto, es decir, no solamente el contexto, la cultura donde se inscribe ese sentido, ese universo simbólico que hace posible el sentido. Yo siempre les he de decir a los estudiantes, mira, si nosotros vamos a ir a la India y vamos a decir, mira qué linda vaca para comernos un asadito, es obviamente que eso tiene un sentido muy diferente a que si lo decimos acá en la pampa, ¿no? En la pampa húmeda. Entonces es muy distinto. Y también la situación. Y esto es muy interesante lo de la situación para pensarlo. Miren, cuando nosotros, el sentido, las cosas que decimos cobran un sentido según la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si yo en la escuela le digo a un estudiante, mire, párese y sáquese la ropa, bueno, va a decir, ¿qué le pasa a este profesor? Vaya preso. Ahora, si lo dicen en un contexto vinculado con la escuela, con un consultorio médico porque le tienen que hacer una operación o algo, eso cobra otro sentido, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque si hay algo que hace el mundo de lo digital y de lo virtual es que borraron las situaciones. No hay situación distinta entre la escuela y la casa, por ejemplo, ¿no? No hay, es todo igual, es todo, diría Han, liso y llano, ¿no? No hay relieves, no hay cambio de situación. Todo el tiempo yo estoy 24 horas conectado. Y la información, por lo tanto, circula y no hay dialéctica de espacio, diría la Jonquier. Y eso hace que no haya límites. Es decir, que sea todo infinito, prolongado y constante, y donde yo no pueda pasar de una situación a otra. Y cuando no hay límites, no hay goces, porque nada se termina, todo permanece, hay superposición de actividades, pero nada se termina, y tampoco hay salida, ¿sí? Y eso nos dificulta en encontrar el sentido. Cuando no tenemos una orientación, una salida para dónde queremos ir, qué nos pasa, porque todo es igual día tras día. Bueno, y voy a pasar a las condiciones también, que es importante porque las condiciones materiales también hacen el sentido. Las condiciones materiales en las que yo digo algo, en las que yo produzco algo, tienen determinado sentido si lo hago en un soporte o en otro. Si yo veo en una pared blanca, en un hospital, en un cartel que dice prohibido fumar y con unas líneas rojas, bueno, para mí es una orden, me está dando una orden, me está apelando y de manera perlocutiva me está diciendo, usted no debe fumar y yo obedezco. Ahora, si eso mismo lo veo en un graffiti, escrito con aerosol, en un paredón, digo,
bueno, esto es una obra de arte y puedo estar fumando al lado pensando que es una obra de arte, ¿no? Entonces, eso es importante porque nosotros hemos pasado de un soporte que tiene que ver con la oralidad, principalmente, en el mundo presencial, a un soporte vinculado a lo digital y a lo virtual, lo cual ahí me cambia completamente las condiciones de sentido. Y nosotros los docentes muchas veces lo que hemos hecho con respecto a los estudiantes y a los jóvenes es trasladar, si se quiere, las mismas formas que hacíamos en el orden presencial, que tenían un determinado sentido, a la manera virtual, simplemente tal vez grabando ese video y demás. Y lo cual eso funciona de otra manera, porque tiene que ver con, son soportes distintos, ¿no? Pero no voy a profundizar en eso por una cuestión de tiempo. Entonces, vimos todo lo que implica el sentido en nuestras prácticas diarias. Vimos todos los elementos que componen al sentido, cómo esos elementos se han visto trastocados, se han visto modificados. Entonces, ¿qué ha pasado con el aprendizaje en ese joven escolarizado? Bueno, yo les traigo algunas interpretaciones que me gustaría compartirla con ustedes. Primero, hay dificultades en la significación de la información. Dijimos que, entre otras cosas, el sentido tenía que ver con la posibilidad de significar eso verbal que no es transmitido. En el mundo digital, que realmente, aunque sea, nos ha permitido mantener cierto vínculo, pero en el mundo digital, donde todo pasa rápido, donde no hay jerarquización de información, donde yo actúo más por reflejo que por reflexión, porque pasa demasiado rápido, la verdad que se me hace difícil significar esa información. Y donde esa alteridad se me ha borrado, como dijimos antes, donde yo no la tengo, donde antes veníamos, nos encontrábamos y me contaba qué le estaba pasando, qué situación, yo podía a través de esa realidad, de esas experiencias previas, ir hilando las ideas nuevas, ¿sí? Ustedes saben que Aswell va a decir que para que haya un aprendizaje significativo, debe haber una relación no arbitraria y sustancial entre las ideas previas y las ideas nuevas. ¿Qué quiere decir una relación no arbitraria y sustancial? Primero, que no sea impuesta esa relación, ¿sí? Y segundo, que tenga conexiones de sentido, ¿sí? Y que deje marcas en el sujeto, que deje experiencia en el sujeto. Bueno, obviamente que si yo no puedo recuperar ideas previas, tampoco las voy a poder articular con las ideas nuevas, tampoco voy a hacer posible un aprendizaje significativo. Esto ha también provocado esta transformación tan abrupta, un desfasaje entre lo que nosotros llamamos en un texto que hemos escrito vinculado con la escritura, con otras profesoras, de los macros, un desfasaje en los macros y los microacuerdos. Los macroacuerdos son aquellos acuerdos que nosotros establecemos con el grupo clase, ¿no? En general. Y los microacuerdos, y por lo tanto es más estable, generalmente están atravesados, vienen constituidos por rutinas, por prácticas, por tradiciones, entonces uno ya establece determinados acuerdos. En términos generales con el grupo clase, horarios, fechas, etcétera. Pero al interior de ese vamos construyendo microacuerdos con la subjetividad y con la particularidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen otros tiempos y otros procesos para aprender, entonces le dedicamos unas clases de consultas diferenciadas, otras no es necesario, tienen mayor autonomía, etcétera. Ahora, en un trabajo que seguramente se va a publicar recientemente, que hemos hecho sobre la transformación de las pandemias y las prácticas de escritura, vemos que con otro grupo de colegas de manera interdisciplinaria, vemos que en realidad estos acuerdos, esos macros acuerdos y micros acuerdos del momento presencial se han como desarticulado, se han desfasado. Y fíjense qué interesante, porque entre muchas de las cosas que ahí se dicen, y no tengo tiempo ahora para contárselas, en tal caso después en las preguntas podemos andar en eso, es muy interesante porque a nosotros los docentes, a pesar de los golpes que hemos tenido para aprender estas nuevas tecnologías, que lo hemos hecho a veces de manera estresada, de manera intempestiva, los comentarios son que se ha aprendido mucho en términos de herramienta, en términos también de práctica de escritura, porque muchas de las cosas que yo decía de manera oral, ahora las tengo que escribir, entonces eso me lleva a pensar un montón de cosas. Mientras que los estudiantes, por el contrario, han sostenido esta idea que falta de vínculo de la presencialidad, del encuentro con el otro concreto, que te orientaba y te guía, esta oralidad que está faltando, ha empobrecido sus aprendizajes, por ejemplo, con respecto a la escritura, pero también se trasladado a otros espacios. Entonces, fíjense qué interesante, porque por un lado, el docente ha aprendido un montón de cosas y los estudiantes han visto empobrecido su aprendizaje. Hay un desfasaje interesante en esos macroacuerdos para estar pensando. Y por supuesto también hay una pérdida, si no hay sentido sobre esas prácticas, como yo le decía, el sentido direcciona el deseo, es obviamente que el deseo se va hacia otro lado, ¿sí? Si se va hacia otro lado,
puede ser como fuga en momentos de, qué sé yo, juntarse clandestinamente en algún espacio, o puede ser como repliegue hacia adentro mismo, generando lo que es la bulia o el aburrimiento, porque no encuentro algo donde el deseo pueda fluir. Somos máquinas deseantes y por lo tanto hay que encaminarlas a esas emociones. Y esas emociones, cuando no se encaminan, o se repliegan o se disparan desarticuladamente. Entonces, eso hace difícil que haya deseo, por ejemplo, por aprender. Con respecto a la comunicación, sí, ya estoy cerrando, ¿eh? No, llegó justo un comentario que me parecía importante compartir. Bien. Esto en base a lo que venías diciendo. Sergio comparte, a los jóvenes hoy les cuesta encontrar esos sentidos a la vida. Ahí entiendo lo que venís compartiendo. Uh-huh. Sí, bien, gracias. Bueno, justamente, ¿no? Yo les decía que ya es un momento de un tránsito complejo, ¿no es cierto?, que implica reorientar mi vida, porque ya salgo del contexto de la vida familiar, de esa primera socialización, y empiezo a transitar mayores autonomías en mi vida, mayor independencia, implica buscar nuevos horizontes. Ya era difícil de momentos prepandémicos porque vivimos en un contexto de incertidumbre, de una modernidad líquida que va cambiando todo el tiempo y que yo quiero ir por acá y eso que yo quería ya desapareció, entonces quiero buscar para el otro lado. Era difícil en esa situación. Imagínense con esta doble ruptura en el proceso a partir de la pandemia, ¿no? Se hace mucho más complicado. Con respecto a la comunicación, bueno, yo vengo del área de la comunicación, quiero remarcar también algunas cosas que contribuyan a dar respuesta a la pregunta inicial. Y tiene que ver con, por un lado, esta comunicación digital desdibuja esa alteridad, es decir, uno en definitiva le habla a una máquina, a veces lo que veo es un iconito, es una comunicación que es pobre en miradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir pobre en miradas? Nos cuesta encontrarnos con la mirada, porque yo si miro la camarita no lo miro a sus ojos, si miro a sus ojos no miro la camarita, ¿no? Es una mirada donde yo pierdo la emocionalidad del otro, pierdo lo que se llama la negatividad del otro. ¿Qué es la negatividad del otro? Aquello que se esconde, que se invisibiliza en lo que puede cuantificar y medir los datos de la computadora, los ceros y unos de la computadora. ¿Y qué es eso? Es lo problemático, es la profundidad del otro, es la emocionalidad del otro. A mí se me pierde, yo tengo que dar en una hora una clase por videoconferencia, por lo que fuera, y eso ya es agotador y nos circunscribimos a dar el contenido, no charlamos de otra cosa que sí se hacía en el contexto escolarizado del momento presencial. Entonces, la verdad que la comunicación ahí se dificulta bastante. Como decía también, el contexto, la territorialidad de la escuela se ha desdibujado. Y ustedes saben que para construir subjetividad necesito subjetivarme, y para subjetivarme necesito un ahí, donde aferrarme, donde agarrarme, ¿no? Ese ahí, debe ser dado por el contexto, que debe estar cargado simbólicamente. Si ese contexto es siempre igual, es siempre lo mismo, en mi casa lo mismo que en la fiesta por streaming, porque también la hago en mi casa, y es lo mismo también que en la escuela, donde yo... Además, ese sujeto no puede desarrollarse libremente tampoco porque ese sujeto no es el mismo joven en la escuela que el mismo joven en la familia. No es el mismo. Yo conozco chicos que realmente eran muy libres para expresarse y demás, pero en su casa, por videoconferencia, no lo hacen. ¿Por qué? Y porque está el hermano que lo carga, porque está el padre que lo mira extraño, porque no lo conoce en esa situación y siente qué está diciendo. Entonces se inhibe y demás, ¿no? Hay esta pérdida de teatralidad por esta comunicación digital que, si bien, como digo, tiene la potencialidad de aún mantener precariamente el vínculo, se pierden un montón de otras cosas que tienen que ver con esto que Goffman decía, definir una situación determinada, armar un escenario determinado que tiene que ver con la escolaridad, construir un rol, construir un personaje que ahí me va a permitir dar sentido a eso que se está diciendo. A nosotros nos ha pasado con la gente que ha entrado primer año, por ejemplo, en la universidad y en el instituto, donde realmente no han podido hacer esa transformación a estudiantes o al oficio del estudiante de superior. ¿Por qué? Y porque la verdad es que no hay un contexto que le haya permitido nutrirse de otros significados posibles, sino que ellos siguen bajo, por ejemplo, la lógica del secundario, que es lo único que conocen, ¿sí? Entonces, lo que hay en el mundo digital es en realidad más que una subjetivación donde haya lugares, alguna certeza que se instituyan como marca,
en ese mundo que pasa todo rápido, que pasa todo sin relieves, que pasa todo liso y que pasa a una velocidad gigantesca, lo que hay más que subjetivación, hay una desubjetivación. Nos cuesta encontrar sentido que se instituyan como marca y que nos vayan constituyendo como sujeto en ese mundo digital. Algunas cosas sí son posibles, pero a partir de las memorias que tenemos, de las experiencias previas que tenemos, y no de experiencias nuevas que estamos haciendo ahí. Y por último, la afectividad. Y seguramente ya han hablado con la otra profe, pero es necesario porque los jóvenes, yo les decía, que atraviesan, podemos decir, como hay un gran consenso, no solamente en el psicoanálisis, sino en otras corrientes de la psicología, que al menos hay 3 grandes duelos que configuran, si se quieren, parte de ese mundo interior, mundo interno de los jóvenes y que va a devenir en la construcción de su identidad, que es el duelo por ese cuerpo perdido que se ha de la infancia y que se ha transformado de manera muy rápida, que es en el momento de la pubertad, y que eso desencadena un montón de cuestiones en el orden emocional muy fuerte. Y por otro lado viene acompañado de otro duelo que tiene que ver con la pérdida del rol de la infancia y ese lugar de protección, y por lo tanto yo me siento más solo en algún punto, más en la intemperie. Imagínense en un contexto además que parece cuasi apocalíptico, que no logra salir y que estamos en ese proceso. Y además, el duelo por esos padres de la infancia que hace que ese joven necesita ir a buscar un colchón emocional y un otro que ayude y colabore en la construcción de su identidad hacia afuera, entramando vínculos con los amigos, con los compañeros, con las primeras parejas emocionales, eróticas, etcétera, y que en una situación de aislamiento social, por supuesto, eso se ve impedido. Entonces, hay un problema en el orden de la afectividad que, por lo tanto, redunda en la comunicación y redunda también en el aprendizaje. Y también tiene que ver con esa pérdida de la dirección de las emociones, que, como les decía antes, esas emociones que yo antes las experimentaba con un otro, ese otro por un mundo virtual no es la misma, obviamente que también me genera reacciones, me genera emociones, pero no es de la misma intensidad. Recuerden que los jóvenes son sujetos que necesitan de la acción, ¿sí? Y por lo tanto, esa acción que le tenían en la escuela, esa acción que le tenían en el lugar donde se juntaban para ir a bailar, o se juntaban para encontrarse, leer el libro, lo que fuera, hoy está replegada hacia adentro mismo, generando cuestiones emocionales muy diversas. Por ejemplo, muchos me han comentado que se aburren, etcétera, que tiene que ver con esa angustia de no poder experimentar, hacer experiencia con esas emociones. Entonces, para ir cerrando, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo seguir siendo jóvenes en tiempo de pandemia? Y bueno, yo dije que no tenía la respuesta, pero sí puedo colaborar desde algunas ideas, como las que vine diciendo, a que encontremos juntos las respuestas, a que en una praxis social y colectiva vayamos dando respuesta a esa pregunta. Y yo voy a terminar con 3 ideas generales que obedecen a la historia de los procesos, de la historia de la juventud en los procesos políticos, sociales, como los que estamos atravesando. Y son 3 cosas: resistiendo, resignificando y proyectando, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguir siendo joven en tiempo de pandemia? Operando estas 3 dimensiones. Resistiendo, porque no tenemos otra opción ahora. Hay que resistir esta situación porque tenemos que seguir estando aislados. Obviamente, estamos en una situación muy crítica de pandemia. Hay gente que se muere, nuestros abuelos, etcétera. Entonces, hay que seguir resistiendo en esa situación. Pero ese resistir tiene sentido si nosotros pensamos que hay otra situación distinta de la que estamos atravesando, ¿sí? Si nosotros pensamos que esto va a ser siempre así, imagínense qué sentido tiene resistir. El resistir es posible cuando tiene sentido resistir. Por eso es importante resignificar. Resignificar esto que nos está pasando implica aprender de esto que nos está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto que nos está pasando? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué podemos sacar como positivo de esta experiencia tan dolorosa y tan traumática? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué podemos resignificar hacia atrás a partir de esto? Por eso hacia el pasado. Pero también sobre esta experiencia que estamos transitando. La tenemos que cargar de sentido. Pero para cargar de sentido hay que proyectar una nueva situación distinta. Nadie tolera la situación en la que está si no sueña con una
situación distinta, ¿sí? Y eso pasa siempre, es una cuestión antropológica, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente piensa que ya no puede salir más de la situación en la que está? Sucumbe a la represión, sucumbe en los casos extremos al suicidio. Nosotros tenemos que ir por otro camino, ¿sí? Tenemos que justamente, si hay algo que ha caracterizado a los jóvenes, poder imaginar, es poder soñar otra situación distinta que cargue de sentido el presente, ¿sí? Porque miren, les voy a decir una cosa, no es que yo sueño y el sueño no tiene que ver con el presente, ¿sí? Y que sueños del presente es el futuro. También cuando nosotros, desde lo soñado, desde esa situación soñada que imaginamos y que esperamos construir de un futuro mejor, de un futuro más lindo, de un futuro que podamos reencontrarnos, etcétera, de esa situación soñada, intervenimos en el presente, es el presente el que pasa a estar conformada por trozos de sueños. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, a ver, yo quiero juntarme con mis compañeros, yo quiero volver a estar juntos, y bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, a lo mejor tal vez sea cuidarnos mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos cuidamos mucho más, a lo mejor más rápido se frena el virus, más rápido nos podemos encontrar. ¿Sí? Problematizamos desde el futuro hacia el presente, desde los soñados hacia el presente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, a ver, yo quiero aprovechar al máximo el tiempo cuando nos reencontremos con mis compañeros, con mis amigos, con mi novia, con mi pareja, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que yo sueño. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tendré que aprovechar el máximo, por ejemplo, el tiempo ahora a tratar de aprender a resolver las situaciones vinculadas a la escuela de la mejor manera posible para que eso después no se me traslade como un problema futuro, porque si no voy a estar sobrecargado de actividades ahora y voy a estar sobrecargado de actividades en el futuro y no voy a poder maximizar el tiempo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estoy pensando, estoy soñando una realidad distinta. Yo los invito, en definitiva, a los jóvenes que se animen a soñar en otra situación distinta para que carguen de sentido esa resistencia enorme y valerosa y heroica que están haciendo para colaborar con la salud del país. Pero eso, y cierro con esto, que siempre es importante la poesía para ayudarnos a pensar, y le doy la palabra a ellos en última instancia para que puedan comentarlos algo. Siempre hay que hacerlo juntos, ¿sí? Colectivamente, no hay salidas individuales en esto, ¿sí? Hay que hacerlo, como yo digo, enredados, ¿sí? Y en eso les quiero leer una poesía, y perdón por la autorreferencia, pero a mí a veces escribir en forma poética me sirve también para pensar. Le leo un poema y con esto cierro. Dice así: enredados, enlazados nos arrimamos, en nudos de versos que tejen momentos y memorias. Yo giro, ella gira, ellos giran, nunca para el mismo lado, siempre en el mismo movimiento. En su andar yo ando y soy andado por otro andar. En ese andarse se acoplan lazos contra rostros, contra brazos, entre besos, desenlazándose situaciones sobre cuerpo, contra vidas, entre lapsos, vuelco de los rastros, plexándose en los abrazos, entrelazamientos que aunan otros textos, otros vientos y otros sueños, y de mar y realidades e inexactitudes. En esa red de redes, mi mano se hace manos, que reunidas y desnudas puntúan el devenir, dramatizan el fluir de los deseos y los mundos, de los engaños y desengaños. Y los ojos, articulación traslapada de espejos, que miran al ser mirados, que gozan al ser gozados, que se descubren al ser descubiertos, también hablan el idioma de los hilos y las agujas. Y en esas curvas subrepticias del entramado calidoscopios hay nudos que ciñen, otros se aflojan, otras veces se desatan destejiendo urdes anteriores, desanudando relatos antiguos, desnudando retratos de otras costuras. Y así nos pasamos la vida, desenredando nuestros propios enredos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Parece ser que se desconectó Franco. Tenía problemas de internet, me parece. Así que bueno, supongo que vamos a finalizar. Tenemos un mensajito de Sergio.
¿Puede ser? No sé quién leía los mensajes. Bueno, acá nos dicen que se le cortó también a la persona que iba a leer, así que lo leo yo. Dale. La pregunta dice, ¿a los jóvenes hoy les cuesta encontrar los sentidos de la vida? Eso ya lo habíamos leído. La siguiente pregunta, ahí Hoy está. un apagón general. Un apagón en general nos dicen por acá. Bueno, continuamos entonces. Sí, vamos buscando el cierre de la jornada, sí. Ah, bueno, algunos nos quedamos sin el cierre. Ah, bueno. ¿Estamos en vivo todavía? Ah, bien. Acá me puede volver a conectar. ¿Nos fuimos todos o quedamos algunos? Yo, Acá, ahí está. Bueno, se ve que tuvimos un apagón general, no sé, se fueron varios integrantes, además del moderador Franco. Así que bueno, retomamos entonces. Perfecto. Sigan ustedes Sí, nomás. Meli. Bueno, no sé si los chicos, me quedé escuchando la poesía. Después te voy a pedir que me la pases por privado, Lucas, porque la verdad que estaba re interesante esto de lo colectivo y de lo común y en que entre todos juntos salimos adelante y de que los jóvenes tienen que soñar. Eso es lo más importante y proyectar. sí, exacto. Lucas, si me permitís, leo Sí, algunos de los comentarios que han llegado. Dicen muy bueno, muy claro los conceptos, interesantísimo tema, muy bien explicado el tema, felicitaciones. Hermoso el desarrollo del conversatorio, muy interesante y didáctico, muy interesante. Felicitaciones por las charlas. Gracias, gracias, gracias. Muy lindas conferencias. Esto es solo un recorte del total de los comentarios. bueno, muchas gracias. Bien, entonces. Por ahí queremos habilitarle la palabra Sí, a los chicos, a las esa chicas que nos era, están sí, acompañando. sí, esa era la idea. Si se animan a comentar ellos mismos de sus propias vivencias, cómo están transcurriendo estos momentos en la escuela, con los amigos y demás, sería sumamente interesante. ¿Tenemos a alguien? Si no, están invitados. Esa es la realidad. Si alguien quiere compartir. Bueno, yo desde mi parte, bueno, hermosa la charla y creo que esto nos ayuda a seguir, luchando por la educación y bueno, creo que ese es el sentido que no tenemos que perder y que nos ayuda bueno, a seguir estudiando y en pie, por más que lleguen días que a lo mejor sean cansadores o que tengamos ganas de bajar los brazos, creo que bueno, que ese es el sentido que no debemos perder, seguir luchando por la educación. Uh-huh. Gracias, Ro. Gracias, Rocío.